soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Levanta tus manos. Padre Santo, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, es en el nombre de Jesucristo tu Hijo, que santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, precioso Dios, hágase tu voluntad como la haces en el cielo, hazla en la vida de cada uno de los que estamos acá presentes y también conectados virtualmente. Hemos venido, Señor, a alabarte, a adorarte, a bendecirte, pero también hemos venido a recibir el consejo, la guianza de tu Santo Espíritu a través de tu palabra, mi Rey. Bendito seas tú. Muchas gracias, papá, por todo, papi lindo. No nos ha hecho falta nada, mi Rey, nada. Lo hemos tenido todo contigo. Aún en medio de nuestras tribulaciones y de nuestras pruebas, tú no te has apartado de nosotros, mi Rey. Eres precioso, eres maravilloso, papá. Bendito, bendito seas tú. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. Y perdónanos, por favor, perdónanos de todo corazón, perdónanos por todo aquello que aún sabiéndolo hacer no lo hemos hecho, mi Rey. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, de Guatemala, ten misericordia. Los momentos coyunturales que vive nuestro país son grandes. Acuérdate, Señor, que Guatemala se adhirió a tu pueblo Israel. Acuérdate de eso y ten misericordia de nosotros, precioso Dios. Ayúdanos, papi lindo. Sé tú en nosotros. Nos negamos a ser nosotros, papá. Queremos que te oigan y te vean a ti en nosotros, mi Rey. Por favor, papá, ayúdanos a no entrar en tentación, por favor. Es que somos muy frágiles, muy débiles. Con facilidad somos tentados en nuestra naturaleza humana, que es pecaminosa. Por favor, papi lindo, ayúdanos, acompáñanos, porque si tú nos acompañas, podremos resistirla, precioso Dios, y vencerla, precioso Dios, la tentación. Y esto glorificará tu nombre, precioso Dios, y traerá bienestar a nuestra vida, Padre Santo. Te amo, Señor, con toda mi vida. Dígaselo, yo te amo, mi Rey. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas con nosotros a tu iglesia, papá, a tu pueblo Israel, a nuestra Guatemala, que tanto lo necesita. Bendícela a todas las naciones de la tierra, Padre Santo. Y especialmente hoy te pedimos que bendigas a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, todos los que estamos acá presentes y todos los que virtualmente están atendiendo este momento, precioso Padre Santo. Muchas gracias, papá. Te amamos, Señor. Por favor, ahí está el momento maravilloso, doble su cerveza. Usted sabe cómo lo hace.
hace, si dobla su cuello, si le rinde tributo a Él, cierra sus ojos y le pide perdón por todo aquello que no ha estado bien en su vida. Hay mentiritas blancas, conforme a la voluntad humana sí, pero conforme al propósito de Dios, la mentira es mentira. Por favor, por mínimo que sea lo que no hemos hecho en la dirección de nuestro buen Dios, pidámosle perdón. Padre Santo, perdóname porque soy hasta indiferente cuando estoy delante de ti, Señor. No sé qué me pasa, pero no me puedo concentrar. Usted pídele perdón porque Él es el amo y Señor del universo. Padre bendito, en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo los pecadores. Pero bendita sangre vertida en la cruz de Calvario por tu Hijo Jesucristo, y habiendo aceptado a ese Cristo de la gloria como nuestro único y suficiente Salvador, aquí estamos delante de ti pidiéndote que nos perdones una vez más, papá. Tú dices en tu palabra que abogado tenemos para contigo a nuestro Cristo de la gloria, mediador entre tú y nosotros, precioso Dios. Muchas gracias, papi lindo. Abra su boca y dígaselo, perdóname, hoy le di una palabra inadecuada a mi cónyuge. Quizás fue el varón, quizás fue la hembra, quizás fue uno de sus hijos, yo no sé. Quizás fue el vecino, por favor pídale perdón. Quizás pasó algo feo dentro de su mente. Pídale perdón, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sígueme ayudando, Señor, yo te necesito, en el todopoderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, precioso Padre, gracias, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, precioso Dios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, tomemos, hermanos. Ahora dele gracias a nuestro buen Dios. Gracias, papi lindo, gracias. Hermano César Barrientos Guardado, él es el que tiene el consejo de la palabra esta mañana, hermano. Dice, vamos con un aplauso. También vamos a declarar, hermanos, lo que hemos creído en nuestros ministerios, en nuestra congregación. Entonces yo les pido que todos juntos, a viva voz, hoy podamos decir: hoy escucharé la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, con este tema, siempre haciendo la relación, haciendo el símil, poniendo ejemplos. Y vamos a empezar diciendo que cuando nos acercamos a una persona o cuando alguien se acerca a nosotros, lo que estamos esperando de esa persona es, aunque no lo digamos abiertamente o en incluso un momento no lo estemos pensando, pero lo que estamos esperando de esa persona es que nos respeten a nosotros al momento de hablar o al momento de hacer algo. Cuando la primera impresión que nosotros tenemos de esa persona es que esa persona nos está faltando el respeto, esa persona cada que dice algo, cada que hace algo, falta el respeto, pues en ese momento empezamos a sentirnos incómodos, ya no hay esa comodidad, ya no hay esa seguridad para hablar. Ya uno empieza a ver cómo se empieza a alejar de esa persona, hasta que puede pasar por la mente en algún momento decir: bueno, ya no puedo, ya me cayó mal. Entonces, por el contrario, cuando tenemos a una persona que es muy respetuosa, inmediatamente esa persona cae bien, esa persona es agradable, esa persona incluso buscamos la manera de continuar la conversación al sentirnos tan cómodos y al sentir esa sensación agradable de respeto que la persona está manifestando hacia nosotros al momento de hablar o al momento de hacer algo. Si ponemos una situación
en la que estos dos tipos de personas se juntan, la que tiene actitudes muy irrespetuosas, la que tiene actitudes de respeto, lo más seguro es que la persona muy respetuosa, especialmente si esa persona tiene un vínculo muy cercano con nosotros, lo primero que va a hacer es salir a defendernos. Es decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás tratando a esa persona de tal manera? ¿Por qué le estás haciendo esto? ¿Por qué le estás diciendo esta manera? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Hay algún problema? Y para verlo de otra manera, podemos verlo como padres defendiendo a sus hijos o hijos defendiendo a sus padres. En el momento en que los padres ven que su hijo está siendo atacado por una persona, está siendo ofendido por una persona, le está faltando el respeto a su hijo, inmediatamente los padres van a ir a actuar para evitar que eso se siga dando en sus hijos. También, cuando nosotros vamos a esta palabra, hermanos, nos encontramos en muchas partes de ella la palabra temor. Y esta palabra temor estamos muy acostumbrados a asociarla, a ponerla como sinónimo de miedo, de algo que nos asusta, y está bien. Pero cuando vamos a la palabra y vemos lo que estamos leyendo, lo escudriñamos con ayuda del Espíritu, nos damos cuenta que muchas veces la palabra temor en la palabra está siendo usada o está más asociada a un profundo respeto. Entonces, este profundo respeto lo tenemos porque queremos tener el cuidado o tenemos ese cuidado muy especial. No queremos lastimar ni tampoco queremos ofender con las palabras o con los hechos que estemos manifestando hacia la persona que estamos tratando. Y en este caso específico, cuando la palabra se refiere al temor, lo hace hacia nuestro Señor, hacia nuestro Trino Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, dicho todo esto, dicho estos símiles, estas relaciones, estos ejemplos, algunos ya habrán deducido de qué es lo que vamos a hablar hoy, y vamos a hablar sobre el temor, pero el mensaje de esta mañana es titulado Temer a Dios nos prospera. Y para ir dando forma al mensaje, vamos a ir a la palabra, hermanos, y nos vamos a ubicar en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a encontrar el libro a Deuteronomio y nos vamos a ubicar en su capítulo 10 y versículo 2. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora pues, iglesia, estaba diciendo nuestro Señor, ¿qué es lo que está pidiendo nuestro Señor que se manifieste en la vida de la iglesia? ¿Qué es aquello que nuestro Señor está esperando de su iglesia hacia Él? Nuestro Señor está pidiendo de su iglesia que se manifieste ese temor. Y como le hemos dicho, cuando estamos hablando de nuestro Señor acá, el temor se refiere a esa reverencia que le vamos a hacer a nuestro Señor, se refiere a esa admiración que le vamos a tener a Él, ese respeto, que lo que busca ese respeto profundo a nuestro Señor es agradarlo en todas las cosas. Entonces, así como poníamos el ejemplo, hermanos, de aquella persona que se acercaba a nosotros y veíamos que esa persona al acercarse a nosotros se manifestaba con una irrespetuosidad. Entonces ocurre lo mismo con nuestro Señor. Cuando la iglesia se acerca a nuestro Señor, si nuestro Señor inmediatamente empieza a ver que hay corazones que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que hay corazones que temen a nuestro Señor, inmediatamente nuestro Señor se va a sentir complacido, se va a sentir agradado de lo que está haciendo y va a querer que se acerquen más. Al contrario de aquella iglesia, de aquellas personas que no manifiestan ese temor y empiezan a mostrar esas actitudes
de irrespeto a nuestro Señor. En otras palabras, estamos diciendo, están pecando, se está mostrando en la iglesia, se está viendo en la iglesia que hay pecado, y con cosas muy mínimas, con cosas muy chiquitas, como lo hemos mencionado también anteriormente, se pueden empezar a manifestar esas actitudes en las cuales no se está mostrando ese temor, y como consecuencia ese respeto que merece nuestro Señor, ese respeto muy especial para evitar ofenderlo, para evitar lastimarlo, no se está presentando. Entonces, en ese momento nuestro Señor se incomoda. En ese momento nuestro Señor, al ver que no le estamos dando el lugar que a Él le corresponde, Él se va a empezar a apartar, y no porque Él quiera apartarse, sino porque inmediatamente al mostrar estas actitudes, la iglesia, el ser humano, se cierra a lo que nuestro Señor quiere hacer en su vida. Siempre aquí en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ir al libro de los Salmos, y nos vamos a ubicar en el Salmo 34, y vamos a leer su versículo 7. El ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces por eso poníamos también el ejemplo de qué es lo que ocurría cuando un padre ve que su hijo se encuentra en una situación en la cual está siendo ofendido, en la cual está siendo lastimado, en la cual está siendo atacado, porque de la misma manera que un padre va a defender a sus hijos, va a hacer lo mismo nuestro Señor con aquellos que presentan ese temor delante de Él. Entonces, no solo vea estos ataques que en algún momento usted pueda recibir de algún ser humano, de algunas palabras que lo vayan a ofender. Esto es muy mínimo a lo que nuestro Señor va a defendernos, porque se va a quedar muy corto a los ataques que la iglesia va a recibir de los diferentes enemigos del reino de los cielos, que se constituyen en enemigos de nosotros. Y esos enemigos lo único que están buscando en la vida de la iglesia especialmente es destruir sus vidas, hacerlos pedazos completamente y destruir completamente la vida de estas personas. La vida de la iglesia lo dijimos especialmente. Pero es ahí donde el temor a nuestro Señor, el temor que se tiene que manifestar en la iglesia, lo comentamos, ese profundo respeto hacia nuestro Señor que busca no ofenderlo, no lastimarlo, va a salir y va a empezar a defender, va a empezar a guardar. Entonces, ni un solo cabello va a ser tocado cuando nuestro Señor está defendiendo de esta manera. Pero vamos a ver también cómo la palabra nos explica qué es esto del temor a Jehová, qué quiere decir que su temor se ha establecido en la vida para que nosotros podamos temer a nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios, ahí adelantito de donde estamos, y vamos a leer en su capítulo 8 y su versículo 13. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, y aquí hay otra parte, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Nuestro Señor mostrándonos qué es lo que aborrece, pero vamos a quedarnos con esta primera parte de la cita que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. En temas pasados nosotros vimos qué era el mal, qué era la maldad, qué es ser malvado. Y básicamente dijimos que maldad y el resto de palabras que salen de ella es no encontrar la manifestación del Espíritu Santo en esto. Háblese de una cosa, háblese de una persona, háblese de un lugar. Entonces, lo que nos está diciendo acá la palabra, que el temer a nuestro Señor, el temer a Jehová, es apartarnos de todo aquello que primero no está agregando valor para la vida del ser humano, para la vida de la iglesia, y segundo, apartarnos de todo aquello que va en contra de lo que nuestro Señor ya ha establecido. Y es aquí entonces donde nuevamente puede venir la pregunta, o puede venir esta incógnita y decir: ¿cómo es que yo voy a saber qué es lo que es bueno
qué es lo que es malo, o cómo yo voy a saber qué es aquello que va en contra de nuestro Señor, o qué es aquello que es agradable para Él. De lo primero que tenemos que tener, y de lo más importante, es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no está en este templo, no está en este cuerpo que se ha constituido en santuario del Espíritu Santo, nada nos va a parecer bueno, o nada nos va a parecer malo, o todo lo que nosotros podamos ver nos va a parecer bueno, o todo lo que nosotros veamos nos va a parecer malo. Entonces, al no tener al Espíritu Santo, y aquí estamos hablando muy específicamente de la iglesia, cuando la iglesia no tiene al Espíritu Santo, la iglesia no va a tener la capacidad para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. La iglesia no va a tener la capacidad para poder diferenciar entre aquello que le agrada a Dios y aquello que le desagrada a Dios. Y cosas muy pequeñas, también como lo hemos mencionado, vamos a creer que lo estamos haciendo bien, vamos a creer que eso no lastima a Dios, que no ofende a Dios, que más bien le agrada a Él, pero va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Por no tener al Espíritu Santo establecido de una manera real en nuestra vida, o tener al Espíritu Santo de una manera muy pequeña. El Espíritu Santo se quedó como ese pavo humeante, no hay crecimiento del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, por más que intenta hablar, no va a poder llegar a nosotros, porque pueden más las diferentes áreas de nuestra vida que el Espíritu. Entonces, lo primero para poder identificar es tener al Espíritu Santo, y lo segundo es yendo a su palabra. Tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos que ir a esta palabra. Tenemos que conocer el ser de Dios, tenemos que conocer cómo es Dios, tenemos que conocer cómo piensa nuestro Señor, qué es lo que busca nuestro Señor de cada uno de nosotros, qué es lo que quiere para nuestras vidas, qué es aquello que nos aparta de nuestro Señor. Es que aquí está nuestro Dios. Como hemos dicho en múltiples ocasiones también, usted quiere conocer cómo es el sentir de Dios, cómo piensa Dios, cómo es Dios, vaya a la palabra. Acá está. Véalo como nuestro Señor escribiendo sobre su vida, sobre lo que Él es, en este libro. Hay una frase que me llamó mucho la atención, y vamos a adaptarla a lo que estamos hablando en esta mañana. Y esta frase decía: no vamos a poder identificar si no se piensa, y no se piensa si no se conoce. Para dejarlo un poquito más claro, si yo les preguntara en este momento, y ustedes respóndanse, si es bueno o si es malo, si es agradable delante de nuestro Señor o no hacerse un tatuaje, algunos muy rápidamente van a identificarlo. Algunos van a decir, bueno, creo que sí es bueno, o esto no va a ofender a nuestro Señor, o esto sí va a ofender a nuestro Señor, esto sí es malo, esto va en contra de su voluntad, porque esto inmediatamente les llegó a la mente. Pero ¿quién llevó esto a la mente? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿de dónde es que conoce que estas cosas pueden ser agradables o desagradables para nuestro Señor? De esta palabra. Entonces, algunos otros podrán haber dudado y no logran identificar del todo en este momento si es bueno o si es malo. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la mente, porque todavía no se logra pensar en esto. Y la razón es que el Espíritu Santo, aunque posiblemente esté ahí, ustedes como iglesia tienen que darle de comer a ese Espíritu. Si ustedes no le dan de comer a ese Espíritu, que el alimento de ese Espíritu es esta palabra, entonces el Espíritu no va a poder tomar de esta palabra y les va a poder decir esto es bueno o esto es malo. Porque es el Espíritu el que nos va a guiar, es el Espíritu el que va a orientar, pero es a través de esta palabra, a través del conocimiento de esta palabra, que el Espíritu va a poder tomar para poder guiar nuestras vidas. Entonces, ¿vamos a poder identificar o no vamos a poder identificar lo bueno o lo malo? Sí y no. Sí, cuando se piensa. ¿Cómo lo vamos a pensar? Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, está bien alimentado. En otras palabras, cuando vamos a esta palabra y lo escudriñamos esta palabra y la hacemos parte de nuestra vida. Cuando en algún momento se empieza a dudar y no se sabe, o incluso lo estamos haciendo y no sabemos que está mal, es porque el Espíritu Santo todavía no tiene el alimento suficiente para poder mostrarnos aquello,
Nuevamente, aunque el Espíritu Santo esté gritando a nosotros, nos esté diciendo muchas cosas, la carne todavía está muy grande, la carne todavía está dominando la vida de esa persona. Esperemos que en la iglesia no se esté manifestando esto, razón por la que el Espíritu Santo todavía no puede gobernar la vida de esta persona. Entonces, en situaciones como esta y en muchas otras, hermanos, es en las que tenemos que tener este criterio establecido, es en el que tenemos que tener un espíritu que de una manera real controle nuestras vidas. Y porque, como lo mencionaba, con cosas muy pequeñitas, con cosas muy sutiles, vamos a estar lastimando, vamos a estar alejándonos, vamos a estar incluso haciendo tropezar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra por las acciones que estamos haciendo, pero que no logramos ver que lo estamos haciendo mal. Vamos a ir al libro de Jeremías, hermanos, siempre acá en el Antiguo Testamento. Vamos a ir un poquito adelantito donde estamos y nos vamos a ubicar en Jeremías, en su capítulo 32, y vamos a leer el versículo 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, esto quiere decir para siempre, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, hermanos, esta cita, esta porción bíblica nos está diciendo que ¿quién es aquel que nos va a dar el temor? Valga la redundancia, lo podemos ver muy redundante, pero ¿quién es aquel que nos va a dar el temor para temerle a nuestro Señor? Es Él mismo. Él mismo es el que va a dar ese temor a su iglesia para que se presente con ese respeto profundo delante de nuestro Señor, que busca hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamada para vivir en el propósito y hacer la voluntad de nuestro Señor. Una vez así la iglesia ya no tiene ese albedrío, ya no tiene decisión propia, ya no va a decir, bueno, yo hago lo que quiero hacer, sino que la iglesia ha sido llamada para hacer la voluntad de nuestro Señor, y es allí donde entra esto que hemos hablado, el temor de nuestro Señor. Porque ¿qué es lo que busca el temor de nuestro Señor? Una vez más, para que quede claro, para que esto quede verdaderamente establecido, sí lo tengo que repetir 10 veces, pero hasta aburrirlos, pero que queden ustedes, que los aburra tanto que queden, que el temor busca hacer la voluntad de nuestro Señor, no lastimarlo, no ofenderlo, que es lo mismo. Entonces, ¿en qué momento ese temor va a ser dado a nosotros? Ya vimos que el temor hacia nuestro Señor viene de Él mismo, depositado hacia nuestras vidas, pero ¿en qué momento vamos a recibir ese temor? Vamos a recibirlo en el momento en que el Espíritu Santo sea depositado en nosotros, pero aquí hay unas líneas pequeñas, podemos decirlo así. Bueno, no, están bien grandes. El problema, hermanos, es que la iglesia no las lee. No lee este contrato, vamos a decirlo de esta manera, donde está todo especificado. Entonces, aunque va a ser depositado el temor de nuestro Señor en el momento en que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, el temor llega de la misma manera que llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llegar bien tiernito, el Espíritu Santo va a llegar pequeño, el Espíritu Santo hay que alimentarlo, y de la misma manera el temor de nuestro Señor va a ser proporcional a ese crecimiento que va a tener el Espíritu Santo. En otras palabras, estamos diciendo, si nosotros le damos de comer al Espíritu Santo, si nosotros vamos en ese propósito, en esa voluntad de Él, el Espíritu Santo va a empezar a crecer en nosotros, el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar en nosotros, el fruto se va a manifestar, la carne va a empezar a caer en nuestras vidas, vamos a ser gobernados verdaderamente por nuestro Señor, y en ese momento también el temor de nuestro Señor va a crecer. A la misma medida que crece el Espíritu Santo, va a crecer el temor a nuestro Señor.
Entonces, ¿qué es lo que busca, hermanos? ¿Y por qué decimos que este crecimiento es proporcional? Porque, ¿qué es lo que busca el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que busca es hacer la voluntad de nuestro Señor. El Espíritu Santo busca glorificar a nuestro Dios, busca manifestarse en obediencia delante de Él. El Espíritu Santo quiere mostrar ese respeto hacia nuestro Señor, que, como le hemos dicho, todo esto que he mencionado, hacer la voluntad de nuestro Señor, glorificarlo, manifestarnos en obediencia delante de Él, el respeto hacia nuestro Señor, es sinónimo de temor, es sinónimo de temerle a Él. Y aunque es difícil, pero que en algunos momentos pueda pasar, puede haber en algún momento que parecía que una iglesia tenía mucho crecimiento espiritual, pero ese espíritu no controlaba de todas las áreas de la vida de esta persona. Todavía había carne, todavía había orgullo, todavía había ego en la vida de esta persona que estaba controlando. Y entonces la iglesia empieza a descuidar el Espíritu Santo, la iglesia empieza a olvidarse de nuestro Señor, la iglesia empieza a apartarse, y entonces el Espíritu Santo también va a empezar a caer. Como ese pavo humeante, como consecuencia lo hemos dicho, si cae el Espíritu Santo, empieza a caer el temor de nuestro Señor. Entonces es cuando se empieza a manifestar en la iglesia, en las congregaciones, aquellos que se hacían llamar hijos de nuestro Señor, que empiezan a pecar. Y a veces no lo hacen abiertamente, a veces sí. Hay riñas, hay problemas con los propios hermanos espirituales, con los propios hermanos consanguíneos. Empiezan a manifestarse ese montón de problemas, ese montón de situaciones, pero es por esta situación, porque el Espíritu Santo todavía no controlaba. Entonces ya no se busca, ya hacer una cosa fuera del orden de nuestro Señor es igual a hacerla adentro. Ya no hay sensibilidad, esa sensibilidad que da el Espíritu Santo, esa sensibilidad que da el temor, ya no va a existir en esa persona, por lo que le va a dar lo mismo hacer una cosa o no hacerlo. Entonces, hermanos, cuando ese espíritu queda como pálido humeante, queda tan pequeño que la carne empieza a gobernar, el temor de nuestro Señor se va a hacer casi nulo. El temor de nuestro Señor ahí ya no, hacia nuestro Señor ya no va a existir, porque lo que está buscando la carne es satisfacer a la carne. El espíritu va a buscar satisfacer a lo que nuestro Señor le agrada, pero si la carne es más fuerte, la carne está gobernando, entonces se van a satisfacer estas necesidades carnales. Ahora, ¿sabe cuál es una manera? Y nuevamente acá la palabra lo explica. Si la iglesia va a la palabra y lo ve y se mete en esa palabra, va a ver que hay muchas cosas y en algún momento va a decir, bueno, eso nunca lo había leído, nunca me había dado cuenta que eso estaba. Y ¿sabe cuál es la mejor o una de las mejores maneras de aprender a temer a nuestro Señor? Vamos a ir a Deuteronomio, ahí donde estábamos, siempre acá en el Antiguo Testamento, pero nos vamos a ubicar en el capítulo 14 y vamos a leer el versículo 22 y 23. Indefectiblemente, esto quiere decir que esto no puede faltar, esto tiene que estar presente sí o sí en la vida de la iglesia. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tus ganados, esto quiere decir de todo. ¿Para qué dice? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, hay muchos propósitos detrás del diezmo, y un propósito grande detrás del diezmo es esto: es aprender a temer a nuestro Señor. Usted diezma, usted le da esa parte que a nuestro Señor le corresponde, usted está aprendiendo a temer a nuestro Señor. Este diezmo es el medio muy importante para poder aprender a temer a nuestro Señor,
porque mucho Dios de la humanidad, mucho Dios del ser humano, y esperemos que no, porque sería muy lamentable también, mucho Dios que puede presentarse en la iglesia es el dinero. El dinero está gobernando, el dinero es lo que le satisface, el dinero es lo que busca, el dinero es lo que quiere. Entonces, si logra despojarse del dinero, si logra hacer esa parte que le corresponde, que nuestro Señor da, que es diezmar, hace la parte que le corresponde, entonces ahí empieza a aprenderle a temer a nuestro Señor. Ese temor a nuestro Señor está manifestándose en ustedes. Ese temor de nuestro Señor está manifestándose en la iglesia a través del diezmo. El tema, hermanos, como lo dijimos, se llama temer a Dios nos prospera. Y yo espero que con todo lo que hemos hablado en esta mañana, yo espero que los que hoy estamos acá presencial y los que están también virtualmente y lo vayan a ver luego en una retransmisión, espero que esto sirva para poder prosperarlos ustedes, que esto sea de edificación, que este tema no lo vean como, bueno, sí lo voy a aplicar a mi vida, pero quiero ver los billetes. No. Este tema lo voy a aplicar a mi vida, pero quiero ver mi restauración integral. Quiero ver ese crecimiento integral. Quiero ver ese crecimiento en mi vida. Quiero ver ese crecimiento en la vida de mi familia. Quiero ver ese crecimiento en todas las áreas. Porque de eso se trata. Para eso nuestro Señor nos tiene acá. No estamos acá porque queremos hostigarlos, o queremos decirles, o queremos obligarlos a hacer las cosas. Nosotros no los vamos a obligar a nada. Es el Espíritu Santo el que los va a convencer para poder hacer las cosas. Entonces, si atendemos esto, hermanos, para que sea de edificación para cada uno de nosotros, y espero que algo nuevo también haya sido revelado para sus vidas, vamos a ver cómo nuestro Señor también se manifiesta integralmente cuando empezamos a temerle a Él. Entonces, el temer a Dios nos da, vamos a mencionar un par de cosas. Primero, nos da bienestar a nosotros y da bienestar a los nuestros. Bienestar a nuestra familia, bienestar a nuestros hijos, bienestar a nuestros padres. Vamos a regresar, ya lo leímos, pero vamos a regresar ahí al libro de Jeremías y nos vamos a ubicar en su capítulo 32 y versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, hasta la segunda y la tercera generación, el temer a nuestro Señor, va a llegar ese bienestar, va a llegar esa bendición, va a llegar esa prosperidad, está diciendo en otras palabras. Segundo, temer a nuestro Señor evita que nos apartemos de Él. Entonces vemos qué maravillosa es la misericordia de nuestro Señor hasta cierto punto, porque en cualquier momento nosotros nos podemos separar. En cualquier momento nosotros, como esos seres humanos imperfectos, podemos tirar la toalla, pero si el Espíritu no está ahí. Pero si el Espíritu está y ese temor se está manifestando, entonces este temor hacia nuestro Señor va a impedir que nos apartemos de Él. Jeremías 32 al 40 nos confirma esta parte. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, hermanos, ¿cómo no estar agradecidos delante de nuestro Señor si incluso nuestro Señor tiene cuidado para que no nos alejemos de Él? Si lo que Él quiere, hermanos, es acercarnos, unirnos, que estemos en su presencia. Pero el ser humano, pero la iglesia muchas veces está bloqueándose a nuestro Señor por las manifestaciones que la propia iglesia está presentando. Porque está permitiendo que la carne, está permitiendo que muchas áreas de su vida estén gobernando y que no sea el Espíritu Santo el que tome el control pleno de su vida. El temer a Dios también nos da sabiduría. Vamos a ir nuevamente ahí a Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también podemos confirmar esto en su capítulo 9, siempre acá en Proverbios, que dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocimiento de esta palabra, el ir a esta palabra. Entonces, el que nosotros temamos a Dios, hermanos, también nos va a dar que nuestros días en la tierra sean alargados. Esto lo que vamos a leer acá va a estar siempre en Proverbios. Vamos a leer su capítulo 10 y el versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces, en algún momento podrán decir, bueno, aquella persona ya está viviendo tantos años, ya tiene 5 años, acá abuelita cristiana, ya queremos que se nos vaya. No se va, tiene 105 años, 106 años, pero esta persona le teme a nuestro Señor. Esta persona quiere hacer la voluntad de nuestro Señor. Esta persona está sometida a lo que nuestro Señor quiere hacer en su vida. Y gracias a ese sometimiento, gracias a ese temor que está manifestando, sus días en la tierra también van a ser alargados. El temer a nuestro Señor nos da confianza. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. También el temer a nuestro Señor nos va a dar vida terrenal y nos va a dar vida a la eternidad. Lo vamos a ver en Proverbios, en su capítulo 14 y versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de nuestro Señor es que nos va a dar esa vida a la eternidad. Es que nos va a apartar de esos lazos de la muerte. En otras palabras estamos diciendo, es el temor a Jehová el que nos va a apartar del pecado, el que nos va a quitar de todo eso, para mostrarnos cuál es el camino. Y mira, nuestro Señor nos aparta del mal. Proverbios 16:6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué es necesario para que un ser humano, qué es necesario para que la iglesia deje el mal, deje de ser malvada? Estamos diciendo que no muestre la presencia del Espíritu Santo en su vida, es temerle a nuestro Señor. ¿Por qué? Lo dice acá, 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Va a ser la misericordia de nuestro Señor la que nos va a sacar de ahí, porque no fuimos nosotros quienes escogimos a nuestro Señor, sino que Él nos escogió a cada uno de nosotros. Entonces la misericordia de nuestro Señor nos alcanza para rescatarnos de esa vida de muerte y corregir a través de la obediencia de esta palabra. Pero el que nosotros manifestemos al Espíritu Santo en nuestra vida y que ese fruto se manifieste, lo va a dar el temor a nuestro Señor. Entonces vemos cómo se confirma lo que mencionamos anteriormente, que es el Espíritu Santo, hay un crecimiento espiritual, el temor de nuestro Señor también se va a mostrar acá. El temer a nuestro Señor nos da reposo. Lo vamos a leer en Proverbios, en su capítulo 19 y versículo 23. El temor de Jehová es para la vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. Y acá podemos ver también cómo nuestro Señor nos muestra otra cosa, que son ventajas que tienen los hijos de nuestro Señor. Podemos llamarlo de esa manera, pero al final de cuentas es la bendición extendida de nuestro Señor para nuestras vidas, que no solo vamos a recibir ese reposo de nuestro Señor cuando le tememos, sino que también nos va a apartar del mal, nos va a guardar del mal. Lo dice acá, Proverbios 19:23, y vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Y para mostrar una última, el temer a nuestro Señor nos prospera también económicamente. Posiblemente esto es lo que agrada un poquito al oído, pero que agradan también las diferentes cosas, que agraden también
9 cosas que hemos mencionado. Vamos a ir, siempre acá en Proverbios, en su capítulo 22 y versículo 4 dice: riquezas, honra y vida son remuneración de la humildad. ¿Y de qué? Nuevamente, ¿y de qué? 10 cosas fueron las que hemos mencionado, hermanos. Temer a nuestro Señor nos va a dar bienestar a nosotros. Vamos a vivir bien. Y no solo nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Temer a nuestro Señor evita que nos apartemos de Él. Temer a nuestro Señor nos va a dar sabiduría, va a permitir que nuestros días en la tierra sean alargados, nos va a dar confianza, nos va a dar vida eterna y vida también terrenal, nos va a apartar del mal, nos va a dar reposo, nos va a guardar del mal y finalmente nos va a prosperar también económicamente. Fueron mínimas las cosas que hemos realizado este día acá, hermanos. Si nosotros vamos y nos metemos en la palabra, vamos a poder desarrollar una lista infinita de las cosas que nuestro Señor entrega cuando nosotros finalmente nos doblegamos delante de Él y entregamos nuestra vida. Nuestro Señor es lo que quiere. Nuestro Señor simplemente nos está diciendo: ven, yo te amo, ya aparta todo eso que fuiste en un pasado. Si hay cositas que todavía no has superado, es el momento para superarlas, es el momento para quitar todo eso de tu vida. Permite que mi Espíritu Santo sea establecido en ese templo que yo he constituido y que ese templo sea un templo santo, porque yo soy santo, dice nuestro Señor. Que ese templo sea capaz de resguardar a mi Santo Espíritu, para que mi Santo Espíritu pueda mostrarte mi temor, para que nosotros podamos también tener temor hacia nuestro Señor. Y lo hemos dicho, no miedo, sino ese respeto profundo delante de Él. Como conclusiones, hermanos, ¿qué es lo que podemos mencionar en esta mañana? Conclusiones siempre sencillas de lo que hemos hablado, fáciles de comprender. Temer a nuestro Señor es mostrar nuestra obediencia, entregando nuestra vida para ser conforme a su voluntad y su propósito. El temor a nuestro Señor va a ser proporcional al Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese Espíritu Santo, hermanos, tiene que estar alimentado. Vaya y aliméntelo todos los días, todos los días, todos los días, así como un recién nacido se alimenta exclusivamente de leche materna. El Espíritu Santo, hermanos, también solo se alimenta exclusivamente de esta palabra. No le puede dar nada más, porque el Espíritu Santo, en el momento en que le quiera dar algo más, se va a lastimar, se va a ofender. Así como si quisiera darle algo a un niño recién nacido, algo sólido, lo va a lastimar, le va a doler al niño. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Lo va a ofender, lo va a lastimar tanto, que el Espíritu Santo ya no va a querer permanecer en ese lugar, porque en ese lugar está sufriendo. Diezmar nos enseña a temer a nuestro Señor. Una de las mejores maneras de temerle a nuestro Señor, demostrar ese profundo respeto delante de Él, demostrar que nosotros queremos obedecer entregando nuestra vida, es diezmar, estando esa parte que nos corresponde. Y finalmente, hermanos, el temer a nuestro Señor nos prospera integralmente en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a darle las gracias a nuestro Señor, hermanos. Mostrémonos agradecidos delante de Él. Ya le hemos mencionado, los primeros que somos exhortados, los primeros que somos llamados a poder hacer esta palabra, somos nosotros cuando nuestro Señor nos está hablando y estamos redactando estos temas con la ayuda de nuestro Señor, porque no somos nosotros, hermanos, haciendo estos temas, no son temas sacados de internet, no son temas que nos inventamos. Nosotros nos metemos con nuestro Señor para saber qué es lo que Él quiere decirle a su iglesia. Y nosotros no dudamos, hermanos, que en esta palabra
perdón, que en esta congregación hay palabra real de nuestro Señor. Hay esa palabra que edifica, hay esa palabra que renueva, hay esa palabra que restaura, hay esa palabra que llena de esa paz, de ese gozo, de ese consuelo que en algún momento pueda necesitar. Aleluya, Esta precioso palabra, Dios, hermanos, te amo, Señor. espero haya llegado a las profundidades de sus corazones y que sea establecido en ellos. Ahí donde estamos, hermanos, vamos a decirle a nuestro Señor y vamos a repetir después de mí la siguiente oración. Vamos a decirle a Él, y estamos todos invitados, los presencial y los que están virtualmente, para repetir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Hoy he entendido, Padre, que tu Espíritu también crecerá con el temor, Padre, que yo tengo hacia ti. Y que tu Espíritu, Señor, es alimentado a través de tu palabra. Temer a ti me prosperará integralmente, Señor. Hoy, Padre, yo me declaro un hijo tuyo, Señor. Y te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y toda mi maldad. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador.